Seguimos en la noche y estamos conversando con Michael Kramer, delegado de la Cruz Roja Internacional. Señor Kramer, para terminar, ¿cuál va a ser entonces la prioridad del Comité Internacional de la Cruz Roja para seguir atendiendo esta emergencia humanitaria en medio de la guerra? CCR tiene un equipo muy grande en el país y también en las fronteras, y Libia y la situación en el Medio Oriente en general sigue siendo una prioridad nuestra. Tenemos que planear un trabajo que creemos que va a durar mucho más tiempo, porque hay una parte que es el trabajo de emergencia, que es la distribución de asistencia en comida, en necesidades básicas de menaje de la casa, asistencia médica, y también un trabajo con ingenieros que tenemos para mejorar el acceso al agua de saneamiento. Es un trabajo de emergencia, también restablecer los lazos familiares, las visitas a cárceles, también reuniones familiares. Pero también hay un trabajo que es más a largo plazo, porque mencioné que hay muchos de estos explosivos de guerra, y una vez que la situación se mejora, la gente no podría volver si se quedan esos restos explosivos de guerra o minas que hay en el lugar. Entonces estamos trabajando mucho en nosotros mismos, limpiando de restos explosivos lugares habitados, y también tratando de formar y mejorar la capacidad de la población de poder manejar ese peligro. Ese es un trabajo que hacemos. También tratamos de fortalecer la Media Luna Roja de Libia, para que en un futuro ellos puedan tomar, en una situación de post-conflicto en algún día, tomar mucho más responsabilidad después. Señor Michael Kramer, delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, quiero darle muchas gracias por acompañarnos en el programa La Noche hoy, aquí en el canal internacional NTN 24. Muchas gracias a usted y muy buen descanso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Kramer. Continuamos con Rafat Gomdey, analista internacional. Y ahora quiero preguntarle por la otra noticia del día. Francia ha reconocido a un embajador del Consejo Nacional de Transición como representante en Libia, y es exactamente el señor Mansour Saif al-Nasser, como el nuevo embajador del país africano en París, quien va a ser recibido el próximo lunes por el ministro de Asuntos Exteriores, Alain Juppé. Incluso están pensando en darle la sede de la embajada de Libia a este hombre. ¿Cómo se puede interpretar este hecho diplomático de Francia? Básicamente representa el papel que ha llevado a cabo la comunidad internacional por medio de la OTAN, y sobre todo en cabeza de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Hay que decir una cosa en contexto. El papel de Francia, el papel de Sarkozy, ha sido básicamente, como decía hace poco, motivado por la recuperación de popularidad que había perdido Sarkozy en los últimos meses. Recordemos, por ejemplo, que Sarkozy había tenido un escándalo con una cosmética muy importante, ha tenido escándalos de corrupción, ha tenido escándalos de financiación ilegal de sus campañas, en fin. Pero el más importante de todos, la crisis más profunda que está atravesando en este momento Sarkozy, es la de los sindicatos, que están reclamando por algunas cosas como, por ejemplo, la edad de jubilación, que el presidente quiere aumentar, en fin. Y la intervención de Francia, quien más promovió la intervención en Libia fue Francia, precisamente en los meses de febrero y marzo en el seno de las Naciones Unidas, lo cual prueba, desde el punto de vista de la política interna, que Sarkozy quería salir del atolladero en el que se encontraba, en el empantanamiento en que se encontraba desde el punto de vista de la popularidad interna en Francia, y lo cual tampoco le ha funcionado. Desde las últimas 3 o 4 semanas, los sondeos de opinión han demostrado que la opinión le está exigiendo a Sarkozy que salga de la intervención. Y de hecho las últimas entrevistas han demostrado que la opinión pública francesa no apoya la postura del gobierno francés en reconocer al CNT, y eso mismo ocurre en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Y digamos, son cifras que superan el 55 o el 60% en lo que acabo de decir. Hay otros tipos de motivaciones por parte de Francia estratégicas, como por ejemplo la perdida y la anhelada recuperación de la hegemonía en el Mediterráneo, y otros tipos de temores como el de la inmigración, la creación de un posible Emirato Islámico en Libia, en fin. Ahora, sí. Señor Gomdey, y si en este conflicto el que gana es Gaddafi, ¿cómo va a quedar Francia? ¿Cómo quedan los gobiernos que han empezado ya a reconocer a los rebeldes, que como vimos ya están fracturados, como los legítimos representantes de Libia? Por el simple hecho de que la comunidad internacional haya abandonado o haya roto la política de neutralidad o de prudencia frente a un conflicto armado interno, o como el que está ocurriendo en Libia,
ya el resultado necesariamente, inevitablemente va a ser desastroso. Ante un eventual escenario en que el gadafismo gane terreno o que en últimas termine ganando la guerra civil, lo cual es posible, no es una eventualidad lejana en todo caso, la comunidad internacional va a quedar muy mal parada. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la moral internacional de estos países? ¿Qué va a pasar con las representaciones diplomáticas? Pero hay un aspecto todavía más importante o interesante. ¿Qué va a pasar con los contratos petroleros que Gaddafi tenía antes de febrero de este año? Recordemos que Gaddafi tenía firmado un contrato de 430.000 millones de dólares con Rusia en torno a la exploración petrolera en Libia, que se suspendió precisamente por la guerra civil. Ahora, es muy probable que los países que no hayan apoyado la resolución 1973 sean los que adquieran los que dan estos contratos, Rusia o China o incluso Alemania. Ya Gaddafi lo ha dicho públicamente en diversas manifestaciones, que va a ceder contratos a esas potencias que no apoyaron la intervención con la resolución 1973. En resumen, que la comunidad internacional haya reconocido y legitimado al CNT es bastante contraproducente, porque hay posibilidades de que incluso el gadafismo termine siendo una fuerza vital en un corto plazo. Pues señor Rafat Goldman, quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche y seguiremos evaluando 4 meses y medio de conflicto y estaremos haciendo seguimiento a lo que ocurre en Libia. Muy amable. Ok, muchas gracias, como siempre un placer. A usted por acompañarnos. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24 La Noche. Seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Que tenga muy buena noche.